Buen día, Buen día. ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la tarea a los que están acá? ¿Cómo se sintieron haciendo Eh, la tarea? La actividad, perdón. Todo bueno. Ahora hablando de eso, quiero comentarte algo, profe. La otra estuvo buena, la hice, no sé si la viste, estaba muy buena. Fue espectacular, me gustó. Ahí. Como que al principio parece que uno está asustado, no sabe lo que va a hacer, pero después Sale. va chameando y como que todo el mundo le dice, bueno, muchas gracias y ya. Y ya. Y lo del trabajo de la semana pasada, o sea, que lo que entregamos el lunes, y ahí le hicimos. En realidad cuando lo empecé me pareció difícil. Después cuando envié la tarea y empecé a verla, fue como que me resultó más fácil. Era Está como muy rico ese cosito, ¿no? tener Sí. sacar una foto con tu cabeza e implementarlo en el proyecto, pero Claro. ya lo había enviado, así que la próxima me va a salir mejor. Lo que vamos a ver un poco ahora es que dentro de los conceptos que nosotros miramos dentro de las tareas que ustedes entregaron fue si comprendieron o no la consigna, cómo representaron esa consigna, las ideas y las propuestas que tuvieron cada uno dentro de las necesidades dentro de sus casas y la prolijidad que habíamos hablado un poco en la teórica anterior. Más o menos como para que entendamos lo que vimos en cuanto a la puesta en común en general, es que ustedes traten de comprender qué es el espacio, o sea, que el espacio es, por ejemplo, tu habitación, tu dormitorio, tu baño, tu cocina, un patio, cualquiera de estos lugares que ustedes relevaron, es el lugar a intervenir, es el lugar donde yo quiero hacer esa propuesta final. Dentro de ese espacio yo tengo que detectar lo que es el uso o la actividad, o sea, en eso estamos diciendo para qué se usa y qué actividades se desarrollan en ese lugar. Cuando nosotros hicimos uso y actividad, que era hacer ese listadito, era para que nos hagamos la pregunta de para qué se usa y cuál es la actividad que se desarrolla en el lugar. Por ejemplo, en el caso, no sé, de la cocina se usa para limpiar, para cocinar, para picar, para cortar, para guardar, por ahí también para tareas en común y también ver qué actividades se desarrollaban en ese lugar. Y dentro de lo que de ahí pasamos a, una vez que detectamos esas actividades y esos usos, pasamos a lo que es la necesidad de ese lugar. Una vez que evaluamos cómo se usa y qué actividades se realizan, de ahí se desprende cuál es la necesidad que nosotros tenemos dentro de ese espacio. Si ese espacio, o sea, qué se detectó como necesario para el óptimo desarrollo de esos usos y actividades de ese lugar. Por ejemplo, no sé, como vimos en muchos casos, me falta una alacena para guardar, me falta una mesa para comer, me falta organizar el espacio, me falta, no sé, más luz para abrir una ventana, me falta reparar una pared, me faltan surgen de ahí diferentes necesidades. Entonces, a partir de esas necesidades que tenemos, surge lo que es la propuesta, que es esto que estábamos diciendo, o sea, la propuesta concreta se concreta mediante ese objeto o esos trabajos que hay que realizar que generan una mejora en las necesidades detectadas. Ese es como el paso a paso del ejercicio, como el resumen del ejercicio que hicieron ustedes. Dentro de lo que vimos de las actividades que ustedes realizaron, de lo que es el espacio, algunas observaciones constructivas que le vamos a hacer como para que ustedes después revean su trabajo y lo piensen a esto que le estamos pasando, es la prolijidad en la representación, o sea, que ese plano, dibujo, esquema que ustedes realizaron quede bien prolijo y que se pueda leer con facilidad, que las indicaciones siempre estén por fuera de la planta. Por ejemplo, si yo saco una flechita y quiero poner heladera o quiero poner algún tipo de aclaración que esté por fuera del plano, o hay algunos casos que las indicaciones o las aclaraciones las hicieron dentro del objeto, que eso también puede ser porque quedaba muy prolijo igual, pero más o menos como para que vayan viendo. Después, además de que todas estén por fuera y que sea claro, o sea, que lo que sea la planta quede bien limpia, como se dice,
que todas las anotaciones estén para el mismo lado. Si yo tengo un plano dibujado, todas las anotaciones tienen que estar siempre digamos, en el mismo orden de lectura. Yo no puedo tener que dar vuelta a la planta para seguir leyendo del otro lado. O que, por ejemplo, todas las anotaciones que están arriba, de repente pasen abajo, de repente pasen para un lado. Eso tiene que quedar siempre. Ahora les vamos a mostrar ejemplos, igual de todos estos puntos que estoy nombrando. Pero para que más o menos vayan viendo. Después, representar con nos ayuda a identificar bien las paredes. Después, siempre hay que representar dentro de los espacios el mobiliario que hay con medidas para poder entender el espacio y ver realmente las dimensiones que me quedan a mí dentro de lo que estoy, digamos, del lugar que estoy observando, para ver si la propuesta que yo quiero hacer entra en dimensiones o no dentro de ese espacio que estoy, digamos, proyectando. Otro de las observaciones constructivas que vimos es que por ahí ponen mucha información dentro del plano. Mucha información. Hay muchas anotaciones, muchas cotas, muchas cosas dentro del plano. Y eso lo que hace es que hace mucho ruido dentro de lo que es la hoja y eso dificulta para nosotros poder leer y entender el lugar. Y otra cosa es un dato principal en todas las plantas, por eso nosotros les hicimos medir y todo, es lo que es agregar cotas, que son las anotaciones de las medidas, eso es una cota. Una anotación de medida, por ejemplo, mi pared tiene 3,50 metros, eso es una cota. De 3,50 Ahí está, gracias. Deben estar bien claras para la lectura. O sea, eso es como el punto principal, indicar las medidas de las cosas y tienen que estar bien claras. Eso es lo principal a leer, lo que es el dibujo y las anotaciones con las cotas. Acá vamos a ver algunos ejemplos. La representación en planta, lo que digamos tiene como finalidad es que uno pueda entender el espacio. Y, por ejemplo, yo hago mi casa en planta o mi habitación en planta y se la doy a Gia, y Gia tiene que poder entender cómo es mi habitación sin que yo tenga que explicarle tanto. Generalmente siempre hay un apoyo fotográfico, por eso le pedimos a todos fotos de los lugares, pero si uno sabe ya representar como ustedes están representando y puede entregarle al otro ese esquema de planta, esa representación de tu casa, el otro ni debería ir a tu casa, directamente podría ya entender cómo es el espacio. O sea, esa es la finalidad de esto que estamos haciendo, que ustedes puedan comunicar esa representación de ese espacio a nivel, digamos, laboral, para que se pueda entender cómo es el lugar. Y por eso es importante la precisión, la prolijidad, las medidas, que no haya ruido en las plantas y ese tipo de observaciones que estuvimos haciendo. Lo que es la prolijidad con líneas limpias y cotas claras, como en el primer ejemplo, donde están marcadas con un color las cotas de las paredes, con un color las cotas de las aberturas, que son las puertas o las ventanas. Está representado el mobiliario dentro y se ve bien claro. O sea, ahí todas las cotas están por fuera, todas tienen la misma lectura, todos tienen el mismo orden. En ese caso, eso es lo que destacamos de ese trabajo. Por ejemplo, poder comprender el espacio sin estar en el sitio, como por ejemplo que estén representados los mobiliarios, las paredes, las ventanas, las puertas, todo lo que sea existente. Entonces, en esta segunda planta, o sea, en el ejercicio del medio que vemos, está bien representado las distancias, las medidas. Esto está representado de una forma digital, digamos. Puede ser tranquilamente a mano, como en el caso anterior. O sea, es otra forma de representación, no es que esté uno mejor que el otro, es que son diferentes formas de representación. Pero se nota bien claro qué es mesada, qué es cocina, qué es un lavarropas, dónde está la heladera. Es como que todo eso está perfectamente claro y tiene todas las medidas anotadas. Y en el último de la derecha, lo que se observa también es que tiene todas las anotaciones en la misma dirección. Uno lee el plano y está todo anotado de una forma en que yo puedo leerlo sin tener que dar vuelta al plano o sin tener que estar tratando de descifrar de qué está hablando. Es como súper claro en ese sentido.
dónde están cada uno de los espacios, qué es pared, qué es una abertura, si bien uno no marcó como el típico arco que se hace, pero se entiende perfectamente porque hizo grosor de pared, dónde está cada una de las aberturas. Otras de las observaciones que vimos era lo de representar las paredes como espesor, como en el ejemplo de la izquierda, el primero. Está bien representado el espesor de las paredes, está representado cada uno de los mobiliarios y tienen incluso anotados dentro del plano medidas, pero si ven, son las medidas justas. O sea, se lee claramente cada uno de los ejemplos y no hay superposición de información. Representar el mobiliario con medidas. En este caso, el compañero lo que hizo fue tomar las medidas externas, que están perfectamente claras y legibles, todas para el mismo lado, y dentro de cada uno de los objetos anotó las medidas de cada uno de esos objetos. Esta es otra forma también de hacerlo y que se ve muy claro. En el caso de el hecho de poder tener las medidas de los objetos nos ayuda también a comprender el espacio, o sea, saber qué dimensiones tiene cada cosa y si realmente tenemos espacio para poner una propuesta o algún otro objeto o si hay que repensar ese tipo de mobiliario. En el caso de la derecha, el último, el que dice anotaciones claras que explican el espacio, en este caso, este compañero o compañera lo que hizo fue representar en vista. Esta es una forma de representación diferente a todas las que vimos, porque nosotros vimos todo en planta. Esto se le llama vista porque es como si uno viera, digamos, sacar una foto, pero los objetos no tuvieran profundidad. Se representan solo con una línea, como si uno dibujara únicamente el frente de los objetos. O sea, es en vertical. En vez de ser visto desde arriba, es en vertical. Y si uno lo ve, está perfectamente anotado todo y no hay ningún ruido ni interferencia. Y todas las anotaciones están para el mismo lado. O sea, todo lo que va en forma vertical está escrito de la misma manera y todo lo que va en horizontal está escrito de la misma manera y no hay ruido de información en la representación. Lo que es prodigidad en líneas, que sea limpia y legible la planta. En este caso tenemos muchísima información en ese trabajo. En el primero de la izquierda hay muchísima información. Lo que sí, las líneas no son limpias, no es claro, no es legible y las anotaciones están como todas por dentro de la planta. En este tipo de casos una solución puede ser que lo que pasó por ahí es que quiso dibujar absolutamente toda su casa, entonces es como estás queriendo representar algo muy grande en un espacio muy chiquitito, entonces te queda todo acotado muy chiquitito. Lo que se puede hacer es directamente tomar un sector para poder hacerlo más grande, y si se quieren hacer aclaraciones, se pueden hacer en un costado, por ejemplo, las medidas de las cosas o de los objetos. Se pueden hacer como dibujos al costado, que tomen las medidas, y en la planta únicamente poner el objeto dibujado, no con medidas. Podés marcar las medidas de los ambientes más grandes y hacer después el detalle, digamos. En el caso de para poder comprender el sitio sin estar en el sitio, es muy importante dibujar lo que hay dentro del espacio. A nosotros que nos digan que una pared tiene 2,50 y la otra tiene 3, pero yo no sé lo que hay dentro, es como que me es muy difícil saber si la propuesta que se hizo realmente va en el lugar o no. Por ahí ese lugar no tiene nada, o sea, está vacío, entonces si está vacío no lleva ningún tipo de representación dentro, pero si la tiene, o sea, si tiene un inodoro, si tiene una bañera o una ducha, o si tiene, no sé, alguna mesita, una estantería, eso hay que representarlo. Y en el caso de anotaciones con misma dirección, tienen que tener cuidado que no les pase que hay algunas anotaciones en forma vertical con un sentido, en otras anotaciones hacia abajo, porque entonces uno tiene que estar como dando vuelta al plano y no logra entender bien el espacio. Dentro de los que son los usos y las actividades, o algunas de las observaciones que vimos es que o sea, el listado de usos lo que nos ayuda es ver qué función, o sea, qué uso se le da a ese espacio
y por quiénes está utilizado, o sea, quiénes son esos usuarios. Y dentro de lo que es el listado de actividades, ¿qué actividades se hacen normalmente en el espacio? Como cocinar, limpiar, trabajar, descanso, juego, recreación. O sea, tenemos que poder distinguir esas dos formas de entender el espacio para poder analizarlo, digamos. Yo quería agregar algo, Lu. Sí, ¿Se escucha bien? perfecto, Ani. Bien. No, que también vimos en muchos casos que directamente hacían la propuesta y no hacían lo que es el relevamiento. Exacto. Hacían lo que es el plano, la planta de la propuesta, a veces de un baño completo, a veces de un mueble o de un objeto. Y era como que, bueno, lo que importaba era el resultado de la propuesta y no tanto, no se enfocaron en lo que es el relevamiento. Lo que nosotros más nos enfocábamos era al relevamiento por el hecho de que hay que aprender a entender un espacio sin conocerlo a través de un plano. Entonces, para aprender a leer planos, aprender a leer planos se trata de eso, de entender un espacio gráficamente, un espacio en 3 dimensiones gráficamente. Y para entenderlo hay que aprender a desmenuzar una serie de cosas que ocurren habitualmente en un espacio, entender nuestro propio espacio para poder entender otros y que otros también lo entiendan. Por eso, por ejemplo, pedimos la lista de actividades, porque por ejemplo, para entender un espacio y proponer algo, hay que saber qué hacen esas personas en ese espacio. Si a mí me piden que les diseñe una cocina a alguien, a un X, me sale un trabajo, yo le tengo que pedir a esas personas que me digan qué hacen en esas cocinas o qué se imaginan que van a hacer en esa cocina, para yo saber qué mobiliario le voy a diseñar, qué espacio, de qué dimensiones apropiadas, si va a ir una mesa o no, qué muebles va a haber. Por eso, como para aprender a imaginarse espacios ajenos o entender el espacio de otra persona que no es el mío, primero tengo que aprender a ver el mío propio. Por eso nos enfocamos tanto en el relevamiento, la lista de actividades y después hacer el trabajo de hacer una propuesta. Pero era muy importante todo eso para el día de mañana yo poder entender un espacio que no es el mío y también tener la posibilidad de proponer un mejoramiento de ese espacio. Eso. Sí, tuvimos como diversidad de trabajos y de propuestas. Que hubo de todo. Hubo por ahí trabajos que hicieron muy minuciosamente el trabajo de relevamiento, que estuvo muy bien, y nunca llegaron a la propuesta. Hubo trabajos que hicieron todo, hubo trabajos que hicieron solamente la propuesta. En eso sí hubo variedad. Creo que incluso ustedes mismos cuando fueron enviándolos en los grupos fueron viendo las diferentes opciones que se iban entregando y fueron viendo cómo es que cada uno resolvió esa misma consigna y esa misma actividad. Es cierto lo que dice Ani, nosotros lo que apuntamos es que ustedes el día de mañana, por ejemplo, en carpintería, les entreguen el plano de un mueble y ustedes entiendan con esa representación sintética de por ejemplo, de una mesa, entiendan ese plano y puedan desmenuzar y saber de qué les están hablando. O sea, el objetivo final, para que entiendan por qué les pedimos este tipo de tarea, es para que vayan de a poco agarrando, digamos, las herramientas para llegar a esa finalidad. Después, algunas observaciones también constructivas acerca de las necesidades y recursos. Las necesidades se pueden ver como aquellas cosas que hacen falta cumplir en un uso o una función. Pueden ser objetos, muebles, equipamiento, luz, ventilación, vegetación, superficies de apoyo, superficies para trabajar, o cuestiones de seguridad, rejas, barandas. Hay un montón de cosas que se pueden ver, que cubran esas necesidades para aumentar, o sea, nosotros al realizarlas cubrimos una necesidad y aumentamos nuestra calidad de vida. Eso también es parte del trabajo, o sea, poder entender el espacio y ver cómo se puede mejorar.
Y dentro de los recursos son aquellos materiales, herramientas, insumos con los que cuento para poder realizar y detectar esa necesidad. Bueno, a ver con qué cuento. Tengo estos materiales, estos insumos para realizar esa propuesta o ese objeto, dentro de lo que puedo conseguir o lo que tengo que pedir prestado. Siempre es como uno cuando va a materializar una propuesta tiene que saber con qué cuenta, porque yo por ahí puedo proyectar, no sé, como decíamos la otra vez, una campana de acero para mi cocina y no tengo acero, no tengo pegadora, no la voy a poder hacer nunca. Entonces es un poco ver qué se necesita. Lo que no quiere decir es que uno pueda comprarse herramientas en un futuro, si es posible, o pueda, no sé, adquirir de alguna manera algún tipo de recurso, pero dentro de lo que sea posible y viable, ¿no? La propuesta es aquello que consideramos necesario y que se desprende del análisis que hicimos acerca del espacio, eso que vimos de los usos y las actividades y de las necesidades que tenemos. Y vamos a ver algunos ejemplos así sencillos de qué tipo de cosas se propusieron dentro del grupo, porque hubo un montón de propuestas distintas de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos una propuesta de un compañero o compañera que hizo un mueble para la cocina, donde está destacado bien el listado de las necesidades, el listado de los recursos, qué es lo que se necesitaba, qué recursos tenía y la propuesta. ¿Y para qué hizo esa propuesta? Porque quería generar espacio, porque quería, ocultar algún tipo de objeto, o sea que es un trabajo acerca de un mueble de cocina. Después tenemos otra compañera que diseñó un placar, por ejemplo, donde hizo estanterías, cajones, hizo toda la estructura. Ese placar respondía a una necesidad en un espacio determinado. Otra compañera, por ejemplo, propuso un espejo en una pared, hizo el relevamiento de la pared, describió las actividades que necesitaba hacer y por qué estaba proponiendo ese objeto, que no es un objeto que ella vaya a hacer, pero es una necesidad en sí. Por más de que tenga que adquirirlo, tuvo que relevar y ver de qué medida iba a ser ese objeto. Después también otro compañero o compañera propone una alacena para la cocina. Otro compañero o compañera hizo una baranda. O sea, eso sería un elemento de seguridad. Ahí ya estamos, o sea, algunos serían equipamiento, otros mobiliario y otros elementos de seguridad. Otro compañero o compañera propuso unas reformas dentro de su patio para poder incorporar un cantero y tener especies al exterior. Otro propuso una mesa. O sea, dentro de las propuestas fueron muy variadas. Tuvimos diferentes tipos de propuestas, todas muy interesantes, la verdad. Me pareció interesante. De hecho, ya puse el espejo. Muy bien, esa era la idea. Lo materializó. Entonces, Yo estoy feliz por mi espejo. Sí, también en el marco de la capacitación del polo, entender que seguir este método también les puede ayudar a encarar trabajos para otras personas desde otro lugar. Quizás algunos ya las ocupaban estas técnicas, quizás algunos no, pero explorarla como metodología para darle otro valor agregado a su trabajo está bueno